El Señor es bueno, muy buenas tardes en esta preciosa hora, lunes 13 de abril de 2026. Los días, los años se van acortando cada vez más y van corriendo como corceles veloces. Si usted se da cuenta, los años se escapan como el agua de nuestras manos y es porque la Biblia, la palabra del Señor dice que a causa de los escogidos, los tiempos serán acortados. Entonces, tenemos que entender lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, pero no le traigo una cátedra para afligirlos, sino les traigo buenas nuevas. Somos portavoces de buenas nuevas. Este día le hemos titulado el día del perdón, alabado sea nuestro Señor. Y nos vamos a marcar siempre en la misma escritura. Hemos estado estudiando, reflexionando sobre María Magdalena en el libro de San Juan, capítulo 20. Y este es una continuidad, porque hay unos mensajes, hay unas cátedras poderosas en cada verso de esta historia hermosa. Y fíjense que estoy impactado, la verdad, estoy anonadado, como me deja el Señor, siempre impactado con su gloria cuando nos pone en esta mente imperfecta, en esta mente tan chiquita, poquita sabiduría, quizás menos que un grano de mostaza, creo que menos, una orillita quizás de la semilla, amén, pero en la gloria del Señor se revela en nuestras vidas, en vasijas de barro, dice que está la gloria de Él en este corazón imperfecto. Somos el tabernáculo ahora viviente de Dios. Ya alabado sea nuestro Dios, es una gran bendición, es un gran privilegio también y una gran responsabilidad. Entonces en esta tarde yo les quiero hablar sobre el perdón, qué es lo que significa en el libro de San Juan capítulo 20 de que María haya madrugado. Dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué hacía María temprano en la mañana del primer día de la semana? Estaba oscuro todavía. ¿Qué iba a hacer esa mujer sola? Esta María Magdalena era atrevida, alabado sea el Señor. Pero ¿qué significa la figura de esta mujer madrugando? Aún el alba todavía, el día no había rayado todavía, el alba no había aparecido todavía, era oscuro. Y esta mujer se dirigía porque tenía en su interior, tenía una inquietud, ella quería respuestas a sus tantas interrogantes. Porque el maestro la había liberado de 7 demonios, como lo dice la palabra, y lo hemos siempre mencionado. Y el mismo Señor en una de las enseñanzas les hizo ver a los discípulos sobre la parábola de los dos deudores. Al que mucho se le perdona, dice, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Y a esta mujer se le había perdonado, se le habían sacado siete demonios habían sido expulsados de la vida, de la mente, del corazón de María Magdalena. Entonces se imagina todo lo que ella amaba al Señor, porque cuando te das cuenta, cuando a nadie le interesas, cuando el mundo te da la espalda, cuando todos te dan la espalda, cuando todos se van y nadie verdaderamente mira o siente tu dolor, pero o a nadie le interesas, pero el maestro le interesó a esta mujer, porque oiga bien, vamos a poder entenderlo. Siempre hago hincapié de que no nos alcanzaría esto para una ponencia de por lo menos 3 días, porque hay tanto de qué hablar. No lo digo de una forma jactanciosa, lo digo algo jocoso, pero es la verdad. No puedo resumirles en 5 minutos, en 10 minutos, esta cátedra hermosa que vienen del catedrático de los cielos. Yo no soy nada, simplemente soy un lapicero, un papel, o como lo quiera llamar, una taza, un vaso. Amén, para que Dios ponga lo que va a depositar en cada uno de nosotros, para que otros beban, otros coman del pan, amén, y otros se llenen también con estas enseñanzas poderosas. ¿Qué es lo que quiere decir la figura de María Magdalena madrugando, yendo al sepulcro a buscar a su maestro? Amén. Y aquí lo vamos a ir tratando de armar este asunto, pero nos queremos centrar en esto. Fíjense, oiga bien, dice que María pensó que era el hortelano. En el mismo libro, capítulo 20 de San Juan, amén. A veces me cuesta pronunciar la palabra, amén, pero le damos gloria al Señor por eso. Él se glorifica. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Alabado sea su nombre.
Él es bueno, es maravilloso. En el capítulo 20, cuando Jesús se le reveló, no se le había revelado, perdón, todavía. Después que ella tuvo la entrevista con los ángeles, como lo decíamos en la reflexión de ayer, de los dos ángeles que estaban ahí, amén, como testimonio. Y después de haberse entrevistado con ellos, apareció esta figura, este personaje, y le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces ahí viene la revelación poderosa, lo que dijimos ayer. Jesús se le manifestó a María. Pero ¿qué nos trata de decir el Señor en esta historia? María madrugó, María iba temprano al sepulcro, no había amanecido todavía. Y aquí se le aparece cuando el Señor se le manifiesta. Ella dice que creyó que era el hortelano. Un hortelano es el que cuida un cuidador de jardín, el que cuida el jardín, el que le daba mantenimiento al jardín. Un hortelano, el que siembra, el que cultiva, amén. Pero también es uno que mantiene el ornato en las flores, las plantas y todo ese asunto, ¿verdad? Y acá ya la piedra había sido quitada prácticamente, pues ella allá podía tener acceso. Y digo: ¿de dónde apareció usted? ¿Por qué María pensó que era un hortelano? Porque la tumba acababa de ser abierta. ¿Por qué? Porque el poder de Dios había removido la piedra. Entonces era el día de resurrección, el día de buenas nuevas, el día de buenas noticias, como le traigo. Y le quiero marcar en esto sobre la figura del hortelano. ¿Qué es lo que significa el hortelano? ¿Y qué es lo que representa el hortelano? Yo sé que los grandes estudiosos ya se saben de memoria todo este asunto, pero es una revelación poderosa, es una cátedra poderosa. ¿Qué significa este hortelano? Un hortelano era un cuidador de un huerto, amén, un cuidador de un jardín. ¿Y a dónde nos lleva un cuidador de jardín? ¿A dónde nos lleva la escritura cuando nos habla de un cuidador de un huerto? ¿A quién se refiere? Nos tenemos que ir al principio de la creación, cuando Dios dice que creó, alabado el hombre, alabado sea nuestro Dios. Pero antes, en el capítulo 2 de Génesis dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios plantó un huerto en el Edén y puso ahí ¿a quién? Al hortelano. ¿Quién era el hortelano? Adán. ¿Y quién es Adán? Alabado sea el Señor, usted lo conoce, usted sabe quién es Adán. Amén. Y ahora vamos a tratar de desglosar este asunto y llevarlo a una conclusión feliz, para que sea quitada toda carga, fíjese, toda carga. Luego viene a continuación en el mismo libro de Génesis. Permítame, en el libro de Génesis, alabado sea nuestro Señor, bendito sea nuestro Cristo Jesús. Luego viene el asunto interesante en toda esta trama que queremos tratar de explicársela en breve, no quiero ser muy breve, llevo unos cuantos minutos, amén. Cuando falla el hombre, cuando le falló a Dios, está en el 20 del 8, cuando dice que: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Y le da la sentencia a la serpiente, y que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer, de Eva. Y a la mujer le dijo: multiplicaré los gran dolores, gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos,
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta sentencia está tremenda. Él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y Aushama, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aushama, es lo que, bendito Dios para siempre. Oiga lo que hizo el hortelano. El hortelano no fue fiel a la labor que Dios le puso, porque se dice que la serpiente era, si usted lo lee en el libro de Génesis capítulo 3, la serpiente era astuta y dice que habló con Eva, tuvo una entrevista con Eva. Amén. La mujer falló. La mujer inquirió en pecado porque le puso atención a la serpiente, y la mujer transmitió el pecado. Amén. Y se lo pasó, hizo partícipe a su hombre, a su esposo que Dios le había diseñado, que Dios le había, amén, creado, y le falló. Entonces todos fallaron. Amén. Acá entra en lo que se llama el pecado natural, el pecado original, perdón. El hortelano, al que le había encomendado Dios el huerto, le falló totalmente. Entonces, ¿qué está tratando de hacer Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice que mató un cordero y les puso pieles y les dio una sentencia terrible. A la mujer le dijo que los deseos de ella iban a ser para él, para el hombre, y los del hombre para la mujer, pero que el hombre se iba a enseñorear de él. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir este hortelano en el libro de San Juan? Alabado sea nuestro Señor. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? Cuando María dice que creyó que era el hortelano, este hortelano simbolizaba prácticamente a Adán, y nos está tratando de decir el Señor. Oiga bien, está hablando de una figura poderosa. Cuando María dice que madrugó, ¿por qué María Magdalena? Y usted sabe la historia de ella. María Magdalena era una mujer pecadora, pero Dios, el Señor Jesús, la perdonó, la liberó, y esa mujer amaba. Entonces, ¿qué es lo esta María Magdalena encaja con que la figura materna, en la figura de Eva, en aquella figura que le falló a Dios primeramente? Fue la mujer la que falló. Amén. Fue la mujer la que falló. No vamos a discutir esto. Pero viene y le cuenta al hombre. Entonces, el hombre cedió también por la seducción de la mujer. No le vamos a echar la culpa. Pero algo que sí le vamos a culpar a Adán es que no pidió perdón a Dios, no le pidió perdón a Eva delante de Dios, la avergonzó. Aquí la dejó desnuda más de lo que estaba. Esta mujer estaba prácticamente, porque entraron ya estaban en la etapa de la inocencia. Estaban en el tiempo, se le llama la inocencia, cuando no había pecado todavía. Ellos y en el huerto, según de entender, ellos estaban, pues, aquí podemos, es como una figura también. Estamos desnudos delante de la presencia de Dios, aunque nos vistamos, que nos pongamos aunque nos pongamos loción, Pierre Cardin, aunque nos vistamos de ropa, de zapatos Guess, de Nike o cualquier Levi, estamos desnudos. Pues simplemente nos cubrimos. Las partes más vergonzosas son las que nos cubrimos nosotros, y a veces las partes más importantes, que son las espirituales, las tenemos desnudas, están aguantando frío, están esqueléticas. Amén. Y se lo digo con toda confianza y con toda autoridad, porque así es, ¿verdad? Entonces acá prácticamente María queda al desnudo, le falló, estaba quebrada. Aquí no habla de las lágrimas de María, y no habla ¿cómo se llama? El Señor, nuestro Señor no le dio no enfocó tanto, pues, en esa trama entre la mujer, el pecado, el hombre y la serpiente. Simplemente le emitió una sentencia. Amén. Y ahora le voy a explicar por qué el Señor no hace tanto escándalo. No nos marcó que María lloró, pero aquí veo que Adán no le pidió perdón, la desnudó delante de Dios, la puso más desnuda delante de Dios, porque la mujer que me diste, esta me dio de comer y yo comí, digo el hombre. Se lavó las manos como Pilato. Y lo vamos a culpar a Adán. Cuando nos miremos allá con el Señor, le vamos a decir a Adán que no tenemos por qué hacer eso, amén, porque aquí viene lo más hermoso. A María, a Marta, a Eva, estoy tan emocionado. A Eva prácticamente quedó avergonzadísima. La serpiente, no digamos, no le pongamos mucha atención, pero a la mujer acá yo veo una herida
prácticamente que partió su alma, partió su corazón. ¿Por qué? Porque le falló a Dios primeramente, y el hombre con el que había confiado también, a la que él se haya seducía, pues le falló también y le avergonzó, porque le dijo, la mujer que me diste, le dijo. Entonces esa naturaleza caída, ese pecado del huerto del Edén, del hortelano, fallarle al Señor, ese pecado fue el que nos vino arrastrando y vino arrastrando a toda la humanidad desde los tiempos, desde que imagínense, desde el tiempo de Adán. Ese pecado, la tierra entró en maldición, y por eso es que ahora, miren, nos toca, y a veces pues tenemos que culpar a Adán por ese asunto, pero aquí va lo más glorioso al final de todo esto. Amén. Y quiero enmarcarme para poder finalizar, porque me cuesta terminar, me cuesta finalizar estas reflexiones, porque son gloriosas, son extensas, hay mucho material del cual hablar. Entonces este hortelano, por eso es que María pensó que era un hortelano, en figura de que cuidaba el huerto. ¿Y quién es el que cuidaba el huerto? Hablamos de un huerto en el Edén, cuando aquel hombre que le falló a Dios, llamado Adán. Entonces ahora, de repente, cuando ya ella vio que era un hortelano, y ya Jesús dijo, bueno, ahora entró en escena. Ahora entró en escena, ¿quién? El Adán, el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Jesucristo. Aquí está lo tremendo. Aquí en el primer libro de Corintios, capítulo 15, en el 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Y quién es este Señor? Alabado sea nuestro Dios. Salmo 45:1, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, por eso la gracia se derramó en tus labios. Oiga lo que hizo este hombre. María creyó que era el hortelano, era Adán el que falló en el huerto. Aquí está mostrando una figura del Señor del hortelano. Nos está llevando a que el pecado, el primer hombre que pecó, hombre terrenal, y de repente cuando María se vio confundida, entonces aparece ahora en escena y se abre el telón de la historia y se rompió el velo. Recuerden el sacrificio de Cristo, se rompió el velo de arriba hacia abajo, dando a entender que ya prácticamente ya los ritos, los sacrificios de animales quedaban abolidos. Amén. Y que ya había entrada, ya no era necesario que un solo sacerdote entrara una vez al año, sino que ya teníamos entrada. ¿A través de qué? A través de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces ahora aparece Jesús en escena, el postrer Adán, ahora espiritual, llamado Jesús, el que viene a quitarle la carga a aquella mujer, viene a quitarle la vergüenza a la mujer. Por eso usa esta figura de María Magdalena. Alabado sea nuestro Señor. No usó a Juan ni a Pedro cuando entraron al sepulcro, sino que usó a la figura de María Magdalena, aquella mujer que madrugó, que tempraneó, como decimos nosotros, y por eso se cumple un adagio que dice por ahí: al que madruga Dios lo ayuda. Alabado sea el Señor, bendito es el Señor. Otro dice: el que madruga de un tesoro se encuentra, ¿no? Como dice la cuestión. Entonces esta María es la figura prácticamente de esa Eva, de esa naturaleza caída, porque vio primeramente que era el hortelano, pero esa mujer desesperada porque quería encontrar a su maestro, porque amaba a Jesús, lo amaba y quería saber dónde estaba su maestro. Y esta mujer llamada María Magdalena representa a esa naturaleza caída de la mujer, a esa mujer que le dijo al Señor que el hombre se iba a enseñorear sobre ella. Ya el hombre ya no se va a enseñorear, le quitó esa carga a esta mujer, y ahora viene, y por eso le dije al principio, Dios no hizo tanto escándalo sobre la administración ahí para liberar de culpa a ninguno de ellos, para que se ministraran entre ellos, para que hubiera perdón, y como unas cátedras de perdón, como las ponencias ahora, los seminarios sobre perdón, sobre parejas y todo ese asunto. Acá el Señor no quiso perder mucho el tiempo, porque sabía que a través de la historia, a través de los siglos iba a pasar, y vamos a venir cargando esas maldiciones del pecado del primer hombre, del hortelano llamado Adán. Pero el Señor ahora viene y quiere cerrar este telón y abre una nueva esperanza. ¿Y qué? A través de la sangre de Cristo, a través ya no del hortelano, del guardador del huerto, sino que a través del postrer Adán llamado Jesucristo, como se lo acabo de leer en primer libro de Corintios. Alabado sea nuestro Señor. Esto es glorioso. Ahora el perdón llegó ¿a quién? A la mujer. Ahora la mujer, aquella que fue avergonzada por el mismo hombre allá en el huerto, avergonzada por la serpiente, llamado Satanás, y todo este rollo del pecado y la maldad, que él representa toda la maldad de todo el mundo. Amén. Ahora viene el perdón. La mujer ya es quitada esa culpa, y ahora el Señor se revela y le dice: María. Y ahí donde María le dice:
Raboni, que quiere decir maestro. Aquí se cierra el telón de esta historia sobre el perdón. ¡Qué glorioso! Estas son cátedras hermosas que tenemos que saber apreciar y saberlas entender para poderlas transmitir también a otros. No sé cuánto viene cargando de culpa. Sabes que ya no estamos bajo maldición. Alabado sea nuestro Señor. Todavía tenemos que chambear para ganarnos el pan de cada día, pero ya esta culpa fue quitada y eso es lo más importante, porque nuestra naturaleza caída nos hacía verdaderamente ir, como dice Romanos 3:23, porque en cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tremendo. Romanos 3:23, en cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Acá se rompe, acá se quiebra. ¿Por quién? A través no del hortelano, porque el hortelano es una naturaleza caída. Adán, el que cuidaba el huerto en el libro de Génesis. Ahora no, es el postrer Adán, el que nos trajo perdón, el que vino a quitarle esa culpa, amén, esa maldición a la tierra, el que le vino a quitar esa culpa a la mujer, a la que vino a quitarle esa vergüenza al hombre por haberle fallado al Señor. Esto es lindo, esto es hermoso. ¿Y quién más lo puede hacer? No lo puede hacer la filosofía, la ciencia, no lo puede hacer nadie más, nadie, ni el psicólogo, ni nadie más, por muy letrado, por muy erudito que sea, nadie más nos pudo haber traído perdón, sino que quien, el postrer Adán, que Jesucristo, el Rey de Reyes, alabado sea su nombre, aquel que ascendió a los cielos, aquellos dos ángeles, figura de los dos querubines, y figura acá también en los dos ángeles cuando estaban en la tumba, que hablaron con María, y esos dos ángeles también que le dijeron a los discípulos cuando vieron ascender a Jesús: así como lo habéis visto irse, así también lo vas a volver. Cuando venga de regreso lo vamos a ver. Alabado sea nuestro Señor. Esto es glorioso. Este es un día de perdón. Recibe el perdón del Señor. Ya no estamos atados al pecado del hortelano. Amén. De la naturaleza caída de Adán. Estamos ahora libres. ¿Por qué? Por el nuevo hombre, el postrer hombre llamado Jesús. Y esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Mujer, tu carga fue quitada. Qué lindo. Allá no te pidió perdón el hombre, porque Dios no, creo que Dios se reserva todo el asunto para ahora, como dice también la palabra, que ya no hay judío, ya no hay griego. Él nos une por un solo sacrificio. Qué lindo, nos une por un solo sacrificio. La sangre de Cristo en la cruz nos une a toda la raza, a todos aquellos que confiesan, como dice San Juan 3:16. Alabado sea el Señor, porque de tal manera dio Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí María Magdalena creyó y por ende fue salva. Ya Jesús la había perdonado. Amén. Pero acá viene para mostrarnos esta figura de María Magdalena, la Eva caída en el tiempo de Génesis. Amén. Aquel pecado que cometió por haber inducido al hombre a comer, por haber escuchado a la serpiente. Amén. Y hacerlo. Prácticamente se destituyó, le cerró el Edén, el Señor, el huerto. Alabado sea el Señor. Pero ahora aquí tenemos esperanza en este nuevo Adán, el postrer Adán llamado Jesucristo. Bendiciones para todos. Y espero hayan entendido este asunto, porque esto está complicadísimo para poderlo explicar en un par de minutos. Bendiciones. Gloria a Él. La gloria es para Él siempre y será para siempre. Amén.